Vamos, hermanos, esta mañana quiero invitarles a abrir sus Biblias, libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Busca conmigo el versículo 36, por favor. Quiero leer una palabra al Señor. Estamos viviendo tiempos muy complicados, donde hay muchos acontecimientos nacionales y mundiales, donde la iglesia necesita despertar y estar atentos. Hechos 13, 36. Voy a pedir en el nombre del Señor que se ponga sobre sus pies y leemos la palabra del Señor. Quiero leer, libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 36. Ese versículo quiero leer con ustedes. Dice la Biblia: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darte gracias. Yo te pido, Señor, que esta palabra no regrese vacía. Llegue a lo más profundo de cada corazón. Espíritu Santo, te pido que te glorifiques hoy, Señor. Que esta palabra nos liberte, abra nuestros ojos y nos llene, Señor, de mucha sabiduría, Padre. Gracias, Jesús. Amén, Señor. Amén. Tome su asiento, por favor. Yo titulé el sermón para esta mañana: Salva a tu generación. Ese es el tema. ¿Cómo es el tema? Salva a tu generación. Es común escuchar para estos tiempos de generaciones X, generaciones Y, por ejemplo, y de muchas otras generaciones. Hay generaciones que han perdido su identidad, pero en medio de todo eso también hay una generación que debe alegrarnos, que ama a Dios. Es triste ver, por ejemplo, antes países como el nuestro, era difícil que usted viese a gran cantidad de hombres vestidos de mujer marchando en las ciudades. Hoy es bien común. Esta semana tuvimos una marcha, por ejemplo, de la comunidad LGTB marchando en protesta por sus derechos, supuestamente en El Salvador. Hermanos, eso costaba verlo antes, pero hoy usted lo está viendo. Y personas que perdieron su identidad en medio de tanta gente, de ellos andan personas con principios cristianos que nacieron, algunos en un hogar cristiano, y perdieron su identidad, pero en medio de una sociedad que vivimos con condiciones sociológicas y filosóficas relativas, hay una generación que aún mantiene la presencia de Dios en su corazón, con mucho temor. Voy a repetir esa palabra, a ver si están acá. Hay una generación que aún tiene temor y Dios en su corazón. Esa generación debe pelear y salvar su generación. El pasaje que leímos, Lucas, el escritor de Hechos, habla de David. David, a pesar de vivir tiempos complicados, sirvió a su generación y le salvó. Usted tiene que pelear valientemente y decir: Dios me ha puesto, me ha delegado para hacer cosas grandes en mi vida. Y en medio de esas generaciones, esa generación debe pelear y ser fiel. Dios es el Dios de las generaciones. No solo es que el Dios, usted lee en la Biblia, por ejemplo, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y usted comienza a leer, que encuentra entonces ahí a un Dios, hermanos, que es un Dios de generaciones. En la Biblia encontramos generaciones que marcaron diferencia. Por ejemplo, la generación de Adán. Hay un doble propósito en ellas, y uno de ellos era demostrar que los seres humanos son reales, que vivieron en la tierra antes del diluvio y que se murieron. Y el segundo propósito en estas generaciones de Adán es
que existe la muerte física, porque el hombre había nacido para ser eternamente, pero luego el hombre murió. Pero luego vienen una generación más, y es las generaciones de Noé, que se constituyeron en naciones, según Génesis capítulo 10 en adelante. ¿Qué significa esto? Que Noé nos muestra que hubieron generaciones que edificaron grandes naciones. Yo no sé cómo ve usted su generación, por ejemplo, pero yo quiero darte una palabra esta mañana. Dios te escogió a ti, y cuando Dios te escoge, no te vio a ti, vio tu generación. Dios vio a tus hijos, vio tus nietos, vio tu descendencia. Y usted ha sido puesto con esa antorcha del Espíritu Santo en su corazón, no viéndolo a usted. Dios vio lo que viene después de usted. Cuando Jesús está orando en el monte de los olivos, dice: Padre, te ruego que no los quites del mundo, sino que los preserves en el mundo. Oro no solo por esto, sino por los que han de ser salvos por la predicación de la palabra de esto. Jesús estaba viendo no los 12, Jesús nos veía a nosotros en el porvenir también. Jesús nos veía en El Salvador, Jesús nos veía en diferentes partes del mundo con palabras, llevando salvación a las almas perdidas, salvando las generaciones. Eso veía Jesús. Ahora, la Biblia dice que tú y yo tienes la mente de Cristo. Ahora, tú no tienes que verte a ti mismo, tienes que ver las generaciones que vienen y salvar esa generación. La generación de Sem sirven, hermanos, de vínculo transicional entre Sem y Abraham, por ejemplo. Luego vienen las generaciones de Abraham por Ismael, Esaú y Jacob. Todo este proceso que venían pasando las generaciones, venían dándolos un mensaje. Se aproximan y llegan las generaciones, hermanos, que fueron cautivas en Babilonia y liberadas a través de Zorobabel en tiempos de Esdras y Zorobabel. Entonces esto marcó la diferencia, que Dios, por muy cautivo que estén los tuyos, nunca van a estar eternamente. Dios siempre tiene propósito de liberación para los tuyos. Quizás estés pasando momentos difíciles con tu generación, pero debes escuchar esta palabra y darte cuenta que Jesús es el libertador, y tarde que temprano has de ver libre los tuyos, hermanos. No es tiempo que la familia se rinda y diga: bueno, se acabó todo conmigo. En Mateo capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, Mateo comienza a describir la genealogía de Jesús, y vienen pasando generaciones tras generaciones hasta llegar a Jesús. ¿Cuál es el propósito? De mostrar una continuidad entre Jesús y el pueblo de Israel, el Antiguo Testamento y el Nuevo, hasta llegar a la generación de Cristo, la cual somos nosotros. Somos una generación donde no estamos huérfanos, Jesús está con nosotros. Cuando usted comienza a leer del versículo 1 del capítulo 1 de Mateo al 17, se da cuenta que siempre Dios estuvo en el propósito. Siempre Dios estuvo ahí. Entonces yo quiero decirte, en tu casa, en tu familia, en los tuyos, siempre está Dios en ellos. Siempre está. Yo no sé lo que estés pasando, pero hay un propósito. Uno, por qué Dios te escogió y por qué estás oyendo esta palabra. Mire, yo me levanto muy temprano esta mañana, cerca de las 3, faltaban unos 20, 15 para las 3 quizás. Y el Espíritu Santo me levanta, y lo primero dije: yo necesito orar por ese mensaje de este día. Y me levanto a orar. Y después de una hora, yo quería dejar de orar. Pero sabe, Dios me dio algo muy especial que quiero compartir con ustedes. Cuando yo estaba y dije: me voy a levantar, de repente vi una serpiente debajo de mis rodillas. Yo quise levantarme porque me asusté. Ver una serpiente, yo creía que aquello era tan real que quise hacerlo. Pero de repente, con una mano tomaba su cabeza y con la otra tomaba una brocha y le quitaba el veneno que tenía en sus... Y estaba haciendo aquello, y mientras viví esa experiencia, ese éxtasis, yo decía: me voy a levantar. Pero algo me decía: si te levantas, te va a morder las rodillas.
Necesitas continuar quitándole el veneno a la serpiente, por lo cual tú estás orando. Y ahí vuelvo en sí y digo, estoy orando por la iglesia. Y la serpiente está queriendo morder a la generación porque oraba por este sermón. La serpiente vino para morderte toda tu familia, toda tu casa, todo lo que amas. Pero también cuando tú doblas rodilla, el veneno de Satanás también se le quita. Aunque llegue con sus dientes filudos, no va a poder causarle daño, porque Dios tiene un propósito glorioso de liberación y salvación para todos los que tú estás amando. Por eso tú no tienes que quedarte donde Lucas utiliza la figura de David para decir David sirvió a su generación. Yo creo que le pregunte esta mañana a los suyos, ¿qué estás haciendo por los que amas? Mi amado, no es tan sencillo, no es fácil, no es correcto que tú digas, ore por mis hijos, predíqueles a mis hijos. Tú tienes que hacerlo tú. Porque tú eres el jefe de la casa. Porque tú eres la persona salva. Porque tú eres el que tiene la luz del evangelio. Eres tú el llamado a hacerlo. Eres tú a doblar rodilla y quitarle el veneno a la serpiente que quiere morder tus hijos. Eres tú la persona que Dios ha rescatado. David pasó dificultades, tanto así de ver morir a tus propios hijos. Los vio morir. Vio un fracaso, pero nunca abandonó al pueblo por el cual Dios le había puesto para hacerles libres, para darles la palabra. Y por eso dice que David sirvió a su generación y después de servirlos murió y vio corrupción, su cuerpo se descompuso, pero no pudo descomponerse sin antes cumplir los propósitos gloriosos de Dios. El diablo puede llevar destrucción a ti, causarte dolor, tristeza, desesperación, pero no vas a morir hasta que Dios haya cumplido los propósitos gloriosos que tiene para toda tu casa. Debes creer de que Dios te llamó para eso. Vemos a una generación de servir y tú debes de servir a tu generación. Y me llama la atención la palabra que Lucas utiliza, según la voluntad de Dios, dice. Sirvió según la voluntad. O sea, no es lo que tú quieres hacer, es lo que Dios quiere que hagas. Eso es lo que Dios quiere que hagas, no lo que tú. Es decir, hay propósitos definidos de Dios para cada uno de nosotros que se deben cumplir. Necesitamos, hermanos, conocer la voluntad de Dios para tu generación. Muchas veces no está funcionando el método que tú estás utilizando. Yo le estaba contando al pastor Armando lo muy bien que me estoy sintiendo ver a Eliseo, por ejemplo, servir a Dios. Pero yo le dije, yo viví una experiencia y la última vez que castigué a Eliseo, yo le dije pasar para el cuarto. Mis hijos saben que cuando yo les decía pasar para el cuarto, no es que les tenía sorpresa y es que ellos abrieran ese regalo. No, ellos sabían de que de ahí ellos salían diferentes, como cuando usted entra a este santuario, ¿va? Salían transformados. Pero yo recuerdo que tomé a Eliseo y le dije, lo que has hecho, bueno, no crea que pasé un proceso muy difícil orando por él, enseñándole y no había cambios. Se me iba para la escuela y desaparecía. Y esa vez desaparece y me llama el maestro, porque yo le di mi número, me llama y aparece después de las mediodía. Y a las 11 de la mañana yo había detectado que él no estaba en clase ni nada, porque ya habían salido de donde venís de clase. Ah, bueno, pasa para adentro. No venía de clase. Y recuerdo, hermanos, y esto quiero contárselo para que usted tomé la correa y lo castigué así suavemente, como solía hacerlo. Y le dije, quítate la camisa, y se quitó la camisa. Y le di 4 correazos bien pegados. Así como usted, como agarra el delantal, te dije que te iba a castigar. Así. Bien pegados. Le vi el lomo blanco a él, porque ve que él es bien blanco, reventados. Y no salió ni una sola lágrima de él.
Se paró, me abrazó y se fue. Y yo me vine para la oficina. ¿Cómo cree que me vine yo? Derrotado. Derrotado. Porque me di cuenta que no estaba funcionando el método. Dije yo, estoy creando en este individuo un coraje fuerte. La violencia ya no funciona, dije yo. Y comencé a orar. Y le dije, Señor, me doy. Lo humano que yo pude hacer por este chico, lo terminé. Ya no puedo. Ese individuo ni siquiera botó una lágrima, Señor. Es un macho salvaje, Padre. Tú tienes que hacer obra. Y ahora, donde yo veo a Eliseo servir a Dios, yo me siento dichoso que Dios escuchó mi oración. Pero no olvides que para servir a los tuyos no es conforme tu voluntad, sino la de Dios. Porque de repente tú crees que los tuyos son como un objeto y hay que meterlo y sacarlo y ya sale nuevo y aquí está. No se trata de eso. La gran pregunta esta mañana que debemos hacernos es, ¿estamos haciendo lo que Dios quiere que hagas? Porque tanto el extremo, como yo me había ido para ser violento, o el extremo mamá campanita, como algunos padres que me están oyendo hoy, o madres, los dos son dañinos. Si tú toleras todo y todo está bien, tampoco está correcto. Pero si te vas al extremo y te vuelves demasiado violento, estás creando una máquina de guerra en tus hijos. Y te estás equivocando. Tú tienes que pedir la sabiduría al Espíritu Santo para que nosotros hagamos exactamente lo que Dios quiere que haga. David dice que hizo conforme a la voluntad de Dios, cumplió su propósito. Entonces, cuando la Biblia habla de eso y de repente se le descarrila todo, se le comienza a desordenar su casa, pero él dijo, tengo una familia más grande y es el pueblo que Dios ha puesto en mis manos. Y comenzó a corregir al pueblo y sirvió. Y entonces dijo el Señor, es necesario que te venga. Su cuerpo vio corrupción y la palabra de Dios enseña, hermanos, de que David murió conforme al corazón de Dios porque había cumplido los propósitos de Dios. Entonces nosotros estamos en una generación muy complicada, pero tú y yo hemos sido llamados a salvar esa generación. Tarde y mañana usted trate de salvar esa generación. Necesitamos conocer la voluntad de Dios. Hay algo que yo quiero darte hoy. Busque Éxodo, por favor, capítulo 20. Que tenemos un Dios de generaciones. ¿Qué Dios tenemos? Un Dios de generaciones. No es un Dios que se terminó, que solo trajo palabra para David. A mí me abandonó. Dice la Biblia, versículo 5 y versículo 6 del capítulo 20 de Éxodo, dice la Escritura. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis. Versículo 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El Señor da una palabra acá y dice, tranquilo, no me abandones, no te inclines a imágenes, no lo hagas. Pero la palabra que yo quiero resaltar acá, mira, porque yo visito a los padres, pero también visito a los hijos. Y la tercera y hasta la cuarta generación, yo voy por ellos. Así que los padres, enseñe. Dios había dicho antes, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y quizás digas hoy, versículo 6, yo visito hasta tus hijos también, tercera y cuarta generación. Yo quiero que le diga al que tiene a su lado, no se rinda, hermano, dígale. Dios es un Dios de generaciones. Y usted diga, Dios va a visitar mis hijos. Y su hijo se está haciendo viejo, sigue siendo el niño, para usted ya tiene 40 años. La barba tiene hasta cana, ya es el niño suyo. Siga orando y diga, y no cambie ese niño. Dios va a visitar mis nietos, diga.
Dios los va a visitar porque tengo un Dios de generaciones. Va a visitar mis hijos y va a visitar mis nietos. Y yo he de ver un pueblo. Y un día cuando Cristo venga en gloria para levantar a su pueblo, yo he de ver los míos. Y mis ojos quizás vean parientes que nunca los vi físicamente, pero Dios los visitó. Yo morí, me fui a la presencia de Dios quizás, pero Dios quedó visitando los míos por mi palabra, porque yo doblé rodillas y oré y declaré palabras de salvación para mi familia. Por eso Dios lo toma en cuenta y Él se quedará haciendo la obra, la cual yo un día declaré. Él salvará a mi familia. Dice, yo visito, yo soy tu Dios. Y visito a los padres, pero también los hijos. Me gusta cuando un padre me dice, eso que ven los jóvenes, yo ya lo viví. Un día Dios te visitó a ti, pero también va a visitar los tuyos también. Le dije, Señor, tú tienes poder para cambiar. Tú me cambiaste a mí. Tú un día me visitaste. De hecho, yo he escrito una canción que tengo ahí en mi computadora, Dios me encontró. Ese es el tema que le he titulado, Dios me encontró. Y ese fue siempre mi oración por la mañana, Señor, tú me visitaste a mí y tú me encontraste. Visita a mis hijos, encuentra a mis hijos donde están, Señor. Visítalos, Padre, encuéntralos. Yo te doy esa palabra y te digo esta mañana que no hay madre o padre que esté de rodillas diciéndole al Dios de gloria, visita la casa de mis hijos. Un día escucharán el toque del Espíritu Santo y aquel incrédulo que dijo que nunca iba a seguir tus pasos estará adorando la presencia del Dios eterno también. Porque el Señor dice, yo soy el Dios de las generaciones. El Señor nos deja mandamientos generacionales para que tú entiendas. Busque conmigo, por favor, libro de los Salmos, Salmo número 78. El Salmo 78, el Señor nos dice en el versículo 5 en adelante, y estableció testimonio en Jacob, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres. Generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Debe usted saber esta palabra, que Dios dejó un mandamiento, y uno es enseñar la palabra. Hay hijos que de repente quieren encarar a la mamá porque la mamá la consiguió bajo de un árbol y a los 14 años ya estaba embarazada. ¿Y usted qué me va a decir a mí? Si usted me tuvo de 16 años, ¿qué significa que a los 15 ya tenía marido? Usted dele esta palabra, mira mi hijo, yo te estoy dando esta palabra para que tú conozcas a Dios y no seas como tu madre. O como tu padre que no conocía, pero yo sí conozco ahora. Y quiero que hoy que tú eres un infante o un joven, un adolescente, tú conozcas este Dios y este Dios te salve y no sufras y no te conviertas en la madre soltera que yo fui y no te conviertas en ese hombre fracasado que yo fui. Hoy tú tienes oportunidad, hoy tú tienes lo que yo no pude tener. Yo tuve que tener 2 empleos, abandonar mi hogar, irme lejos para hacerte algo que valga la pena. Ahora tú lo tienes todo. Conoces al Dios eterno, al que yo no conocía cuando era joven. Ese es un mandamiento de Dios. Diles esta palabra. Pero de repente no, dicen, normaliza todo. ¿Se acuerdan la campaña que celebramos? No es normal. Porque uno de los problemas del ser humano es que normalizamos todo. Bueno, como yo soy madre soltera, mi hija también. Como a mí me mantienen, también yo voy a mantener los míos, tranquilo. De esa palabra. Versículo dice, escucha pueblo mío, versículo 1, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca.
abriré mi boca, versículo 2. En Proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres no las contaron. Hermanos, que no se repita esto en nosotros. Cuéntele usted a sus hijos: mira, mi hijo, yo esto era. Siéntese un momento, dígale: esto era yo. Y Dios me encontró. Dios hizo todo. Recuerdo, Eliseo estaba muy pequeño y aquel cipotillo blanco sentado a la par de mí en el carro. Y le digo: hijo, ¿qué quieres ser cuando tú seas adulto? Y me dijo: quiero ser como usted. ¿Cómo así? Explícame. Todo lo que usted ha hecho. No, todo no, le digo. Tranquilo, párale. Porque yo tuve que pasar procesos muy dolorosos. Y hoy soy pastor y soy salvo porque a alguien Dios usó que me metiera puros balazos a la iglesia, le dije yo, y herido de bala acepté a Cristo. Pero tú no puedes ser lo que yo fui. Dios tiene propósitos mayores para ti. Tú vas a ser alguien diferente. Y entonces el chico se le comenzó a cambiar. Ya no quería ser, porque ser todo lo que yo era vivir el proceso que yo viví. Entonces es necesario que le contemos a nuestros hijos. Esa madre que luchó con el pequeño, que le dio estudio y el cipote ya preparado, se le ha vuelto arrogante, se siente hasta avergonzado de ella. Cuéntele: mira, mi hijo, tú no tenías para ir en tu bachillerato a la escuela, entonces se pagaba la colegiatura y yo tenía que ir a vender verduras en una paila y así tú te hiciste profesional. Cuéntele que usted vendía fresco de horchata, iba a la esquina, buscaba prestado para no dejarlo a él avergonzado. Cuéntele para que el hijo hoy valore que tuvo una madre que valió la pena. Cuéntele, hermanos, que usted tenía que orar para que Dios proviera, y en un día, en un culto, Dios usó a alguien y le dio una ofrenda, y eso sirvió para bendecir la colegiatura de su hijo. Cuéntele cuán grandes cosas Dios ha hecho en el proceso de su vida para que la fe crezca y nazca fuertemente en ese niño que no conoce de Dios. Pero ¿qué le estamos dando? Le damos el juego de PlayStation, ni sé decir la palabra, pues. Le compra el mejor teléfono. Y nos hemos hecho tan sinvergüenza que para que el cipote deje de llorar, ¿qué hacemos? Le damos el teléfono. Está tan pegada a la TV o a las redes sociales, la madre, que para que el niño no moleste, le dé el teléfono. ¿Usted ha visto los memes que hacen? Que comienza el niño chupando el biberón y la madre lo está aquí, después le está chupando el dedo gordo a la mamá y ni cuenta se ha dado. Que el niño va gateando, está tan pegado. Entonces, cuéntele, uno de los mandamientos es cuéntele, háblele de Dios. Porque las generaciones que estamos viviendo y las que vienen son peligrosas. Son generaciones que están expuestas a perderse. Y hablemosles a nuestros hijos: mira, esto hizo Dios. Estuve visitando una familia en la ciudad de Sonsonate, y ese hombre me dio una palabra para pastor muy buena para alentar a personas, porque si hay algo que pasa en un proceso, son aquellos que han perdido un ser querido. Nadie quiere perder un ser querido, por muy viejecito que esté y quiere tenerlo. Y si es fiel a Dios, usted cree que tiene derecho a decirle a Dios que no se lo lleve porque te ha servido, Señor. Pero un anciano me dio una palabra y me dice: hermano pastor Samuel, yo no tengo temor a la muerte, me dijo. Yo la estoy esperando con gran anhelo, porque la palabra de Dios dice que el Señor manda llamar a sus siervos para evitarle sufrimientos futuros, me dijo. Wow, dije yo, qué palabra. Y me da la cita. ¿En serio, hermano? Sí. Así que yo, me dijo, estoy creyendo que si yo no me levanto y me muero, es porque Dios ya me mandó a llamar, porque el diablo tiene sufrimientos en el futuro para mí. Dios me mandó a llamar. Buena palabra, dije yo. Excelente palabra. ¿Por qué? Nosotros estamos viendo el presente, pero nos olvidamos del futuro. Y los propósitos de Dios no solamente es hoy en mí, sino mañana en mis hijos.
El día que vienen mis nietos, Dios está viendo las generaciones que vendrán. En tiempos difíciles, hermanos, debemos liberar nuestras generaciones. Vaya conmigo a segundo libro de Reyes, capítulo 4. Está la historia de una mujer viuda, versículo 1 al versículo 7. Una mujer con tiempos muy complicados. Por la palabra que usted lee acá, dice una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Si quiero que le ponga atención, ¿de quiénes eran hijos? Era un buen creyente en el santuario. No era era de los mejores. Clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ¿qué le pasó? Ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. ¿Cómo era? Algo así como su hermano que está a la par de usted, va. Se parecía mucho a él. Y ha venido el Creador para tomarse 2 hijos míos por siervos. Eliseo le dijo: ¿qué haré yo? Declárame qué tienes en casa. Me gusta esta palabra, porque de repente nosotros queremos que Dios haga el milagro y todo sea sobrenatural. Pero muchas veces la materia prima la tenemos en la casa. Dígale a la madre que tiene a la par: la materia prima la tenés en la casa, dice. ¿Cuántos tienen una Biblia en la casa, por ejemplo? ¿Cuántos tienen una chancleta o una correa en la casa? Ahí está la materia prima en la casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Diga conmigo: algo tenemos. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos y vasijas vacías, no pocas. Dios bendiga a los que se llevan bien con los vecinos, porque van a conseguir siempre. Entra luego y enciérrate tú y ¿quiénes? Y tus hijos. ¿De quién debe ser la batalla? De la casa. No le cuente a su vecino, solo vaya a prestarle, pero no le diga porque cómo está. Y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo, ¿a quién le dijo? Dígale que tiene la par, involucre a sus hijos, dígale. Que muchas veces venimos solos a la casa de Dios y no trae los hijos, involúcrelos. Tráeme aún otra vasija. Y le dijo, no hay más vasijas. Entonces eso, el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual ve y vende el aceite y paga tus acreedores. Tú y tus hijos vivid de lo que quede. Dígale que tiene a la par, las bendiciones son para toda la casa, dígale. Tú y tus hijos. Mi amado, tus hijos comen de lo sagrado, de lo que Dios te da, de las bendiciones que Dios te da. Es por eso que muchas veces tenemos problemas cuando estamos profanando lo sagrado. Profanando lo sagrado. Un día en esos procesos que viví con Eliseo, me dijo que se iba a ir de la casa. Ah, te vas a ir, ¿sí? Desnudate, le dije. Porque yo quería hablar con él y no quería él dejar, no de ese tema no quiero que hablemos. Pues no es por lo que quieras, yo sí quiero hablar, le digo. Vos no, pero yo sí. Pues muy bien, si te salís de esa puerta, le digo, tienes problemas, te vas sin ropa. ¿Y por qué? Todo lo que aquí tenés me pertenece a mí porque Dios me lo ha dado. Cuando un hijo come en tu casa, vive de tu techo, respire el aire que tú le das, bebe del agua que tú pagas,
enciende la tele que tú compraste, usa la energía y todo lo que tú estás pagando, debe estar sujeto a las leyes que tú pongas en tu casa. Tú y todos tus hijos. Pero quiero entrar al tema después de ese pequeño comercial. Rompa toda maldición que el diablo ha llevado a los tuyos. Rómpalos. El que tú le sirvas a Dios no te quita que de repente hayan ataques demoníacos contra los tuyos. Porque el hombre que muere acá era hijo de profeta, temeroso de Jehová, y se murió y deja en quiebra a una mujer con sus hijos. Completamente, hermanos, en problemas. La mujer hizo lo que no hizo su marido. ¿A dónde fue la mujer? Al profeta de Dios. El hombre era temeroso, a lo mejor pasó a ver cuántas veces, pero nunca fue. Los hombres por naturaleza solemos ser más orgullosos que las mujeres. Son pocos los hombres que se acercan al pastor. Mire, pastor, necesito hablar con usted. Estoy pasando problemas serios familiares o económicos, lo que sea. Son pocos. La mayoría son mujeres. Y cuando la mujer va y le dice, fíjate que hablé con el pastor, ¿y para qué le dijiste? Pues él dice que quiere hablar con el pastor. Yo no, ¿qué voy a hablar con el pastor yo? Y por eso termina fracasado, porque el orgullo lo está matando. Este hombre era temeroso de Dios, pero no hizo lo que la mujer hizo. La mujer fue al profeta y el profeta le dio una palabra de solución. La mujer hizo, hermanos, algo importante. Encontró necesidad de ministración y fue al hombre de Dios para que ministrara su vida. Ella declaró no tener nada, pero sí tenía algo, tenía aceite. El aceite, queridos, es símbolo del Espíritu Santo. No se declare derrotado si es salvo, porque la Biblia dice que usted es templo y morada del Espíritu Santo. No diga no tengo nada, no diga soy pobre, diga soy rico porque tengo la presencia de Dios en mi corazón. Eso diga siempre. Dijo catedrático que nos está dando un diplomado sobre consejería familiar. Señores, había un hombre tan pobre, pero qué tan pobre en mi ciudad, dijo. Era tan pobre que solo tenía dinero, dijo. Era millonario, pero no tenía a Cristo, dijo. Pero ustedes tienen a Jesús. La mujer dijo, no tengo nada. ¿Y qué tienes? Solo aceite. Ah, entonces lo tienes todo, porque tienes aceite. Si tienes aceite, lo tienes todo. Si usted tiene el Espíritu Santo, lo tiene todo. Cuando tú tienes aceite, lo que necesitas es unir vasijas. Vasijas es sinónimo de depósitos o algo de depositar. Una vasijas que Dios va a hacer el milagro. Ella debía trabajar junto a sus hijos, porque la restauración y la salvación de nuestra generación es un trabajo familiar. Es un trabajo familiar. Hizo lo que no hizo el varón, involucró a los hijos. Cuando la familia fue ministrada, ellos pudieron ministrar a otros. Deberían, hermanos, vender el aceite y vivir ella y sus hijos. Y obviamente la lógica le enseña al interpretar y hacer una exégesis correcta de esta escritura. Es que al ser bastante vasija, no solo salió la mujer con vasija, salieron sus hijos también con vasija acompañándole. Y juntos salieron de aquella maldición de pobreza que estaban viviendo. No se rinda, pero involucre los suyos también. Yo me gusta ver cuando hay una familia que ha emprendido un negocio y está el hombre, está la esposa y los hijos también ahí. Estos van a salir adelante, estos van a ser grandes. Pero muchas veces no es cierto que los dos viejos andan, duermen cansados y los hipotes están tan cansados de no hacer nada que se duermen noches de cansados que están. Involucre los suyos también. Todos vamos a hacer algo. Lo vamos a lograr. La alcanzó para pagar y para vivir.
Yo quiero que le diga a la persona que tiene la par, tú tienes lo necesario, dígale. Lo que tienes te alcanza, dígale. Lo que tienes te alcanza. A esta mujer le alcanzó lo que tenía. Pero hay una palabra muy clave en esta historia. Y yo quiero terminar con esa palabra. Y es que la mujer necesitaba, a pesar que tenía lo necesario, necesitaba una palabra profética. Necesitaba un rema del Espíritu Santo, algo nuevo. No estaba en la casa, lo tenían, pero faltaba un rema, una palabra profética. Ella pudo, era una mujer de Dios, era esposa de uno de los profetas, de los hijos de los profetas, un hombre temeroso de Dios, y pudo decir, bueno, señores, el problema está tan serio que estamos a punto de perder nuestros hijos. Familias, a esta mujer, y hago paréntesis, era un acreedor que le andaba queriendo quitar sus hijos y llevárselos por esclavos. Quizás los tuyos los ande buscando o la delincuencia o el Estado para llevárselos detenidos también. Quizás la historia es muy similar a esta mujer. Quizás no sea lo que te mencioné, pero el diablo sí los anda en planilla para llevarse a los esclavos, apartarlos del camino de Dios, convertirlos en una organización ajena a los propósitos y voluntad de Dios. Pero tú necesitas hacer lo que estás haciendo esta mañana, estar en este lugar, en este santuario, para oír una palabra de Dios. Esta mujer hizo lo correcto, buscó un rema de Dios porque ella pudo decir, nosotros podemos. Tu padre era un hijo del profeta, era un hombre temeroso, que podemos nosotros. No, cuidado con que se dé cuenta el pastor. Si alguien así que es una coincidencia, pero de repente tú puedes cometer el error de sentirte acto suficiente. Mi amado, la autosuficiencia va acompañada y le sigue la arrogancia, el orgullo, y en conclusión termina con la caída. Porque dice la palabra de Dios que antes de la caída viene la soberbia. Y la arrogancia te vuelve soberbio. Y esta mujer se humilló. Y se fue por donde Eliseo y le dijo, Señor, mi esposo murió, tu siervo. Y mis hijos están en peligro. Mi esposo me dejó una deuda. Y este hombre para cobrársela me está pidiendo mis hijos. Estoy a punto de perder a mis hijos. ¿Qué tienes? Dijo el varón de Dios, no tengo nada. No, dime la verdad, ¿qué tienes? Tengo solo un poquito de aceite. La tienes todo, tráelo. Hace esto. Y le da una palabra. Y la palabra le inyectó sabiduría y energía. Le dio emprendimiento. Ella fue, consiguió las vasijas. Y de acuerdo a las vasijas que consiguió, así Dios le multiplicó. Y le sirvió para liberar a sus hijos y para sobrevivir ella y toda su familia. Cuando tú buscas ese rema del Espíritu Santo, Dios siempre va a tener una palabra. Aunque sea un momento angustioso en tu vida, Dios va a llevar una palabra de salvación para ti. Y cuando tú crees que estás acabado, Dios siempre va a llevar la luz de esperanza a tu alma. Y de repente tú vas a sentir que nunca estuviste solo, que siempre Dios estuvo contigo. Seguramente hubieron comentarios y todos decían, pobrecita la viuda, va a perder su familia. Otros blasfemaban y decían, eso es lo que digo de los evangélicos. Tanto que pasaban, a buena mañana estaban en ese santuario diciendo, desayunando con Jesús. Y miren, hoy está aquí abandonada, viejita, nadie la vuelve a ver. Empezaron los blasfemos a blasfemar. Pero Dios tenía propósitos gloriosos. Y le demostró que para liberar una familia no se necesita a papá y mamá, suficiente aquella madre que había quedado temerosa de Dios. Quizás tú digas, pastor, yo mi esposo murió, estoy sola, ¿qué hago? Bueno, hoy le di una palabra, le di un rema nuevo. Tú
estás viva y tienes aceite porque eres salva. Y si no eres salva, hoy es la oportunidad que vengas a Jesús para que tu vasija lleve aceite. Y ese aceite que tú lleves lo transmitas a tus hijos a tus hijos. Y entonces las generaciones se van a salvar. Porque esa vasija ahora son los corazones humanos. Aquellos que están en tu casa necesitan llevarles el aceite de la unción del Espíritu Santo para que ellos transfieran a los demás también. ¿Qué nos está faltando entonces, pastor? Lo que más está faltando en la familia es aceite. ¿Y qué más necesitamos entonces? Aceite. Es unción. Mi hermano querido, hemos fracasado en transmitir el mensaje muchas veces porque no hemos tenido el aceite. Hemos hablado más del diablo que de Jesús. Si la hija está haciendo algo, vos así como sos, al infierno te vas a ir. Y está la madre condenando a la hija. Al contrario, libérela. Diga: hija, te veo hermosa. Dios te hizo igual a tu madre. Vas a ser una mujer de Dios. He de verte servir. Declare palabra. Entonces, ¿qué está haciendo? Le está dando aceite. Pero muchas veces, cuando usted suelta la lengua y comienza a hablar cosas que no debe hablar, usted en vez de dar aceite a esa vasija, le está sembrando otra cosa. Una gritería muchas veces en hogares donde la hija dice: ay, esta es la hija ya lavando platos y los está aplastando, y los que son de vidrio los quiebra porque está enojada porque la mamá tiene una gritería que no está transfiriendo aceite, está transfiriendo odio, rencor, otra cosa menos la palabra de Dios, menos la unción del Espíritu Santo. Ministrelas. Sabe, yo traté siempre que ministré a mis hijos con esos instrumentos que tenía. Traté de que no me vieran ellos que lo hacía enojado, y siempre hablaba con ellos después porque no quería que saliera un enemigo de mí allí. Xiomara lloraba y lloraba y siempre la castigaba porque no daba vuelta atrás y decía: de choto lloré, decía la Xiomara, y le pedí perdón a mi papá y siempre me castigó. Entonces usted tiene que aprender a ser muy serio, pero transfiera lo que Dios le ha dado, hermanos. Usted tiene algo importante y es que es salvo. Yo quiero que incline su rostro y diga: ajusta lo que tengo. Diga: Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. He predicado tu palabra esta mañana, Señor. Gracias, Jesús, por la oportunidad que tú me diste, por el privilegio, Señor, de predicar tu palabra, Señor, por esta bella iglesia. Si este mensaje ha sido bendición para tu vida, te invitamos a recibir a Jesucristo en tu corazón. Si deseas hacerlo, repite conmigo esta oración: Señor Jesús, reconozco hoy que soy pecador, que tú eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Hoy me arrepiento. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Si hiciste esta oración, te invitamos a congregarte con nosotros. Somos el Santuario El Porvenir. Serás muy bienvenido. Si estás muy distanciado, síguenos en nuestras redes sociales o busca una iglesia donde se predique a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Santuario El Porvenir, una iglesia para toda la familia. 2022, año de desafíos. Dios te bendiga. Santuario El Porvenir te da la bienvenida a la casa de Dios. A continuación, te presentamos la programación de cultos para el año 2022. Miércoles, 8 de la mañana, culto de intercesión. Jueves, 6 de la tarde, culto de familias. Sábados, 5 de la tarde, culto de jóvenes. Y los domingos, 8 de la mañana, desayunando con Jesús. Y a las 10 de la mañana, culto de adoración. Ven, te invitamos a que seas parte de nuestros ministerios y juntos poder servir a la obra de Dios. Somos Santuario El Porvenir, una iglesia para toda la familia. Síguenos en nuestras redes sociales. 2022, año de desafíos.